México, Estados Unidos, elecciones, tasas de interés, deuda y más aquí en Economía de Frente con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Félix Santos Coy. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos este programa gracias saludando a Carlos Alberto Martínez y a Ernesto Félix Santos Coy. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días, Ernesto, Eduardo, Auditorio. Gracias a todos. Bien, pues aquí mejor que en los mercados financieros. La Fed, vale la pena decir que cuando grabamos este programa, la Fed estaba atento a lo que nosotros le decíamos sobre la posibilidad de que ellos incrementaran o no las tasas de interés de referencia, Ernesto. Entonces, un mensaje a la Fed, porque nosotros... Un saludo a todos los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto. Glad to meet you, fellows. No sabemos en qué sentido van a votar, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, tú, Carlos Alberto, ¿tú vas a que incrementan las tasas o las dejan quietas? Fíjate que la mayoría, pues obviamente el consenso dice que van a mantener quietas y que probablemente sea hasta noviembre cuando den su última alza en las tasas de interés. Todo pareciera que así va a ser, pero muy importante, no lo van a dejar de subir. Quizá en esta reunión no, ahí sí pudiera yo coincidir, pero sí considero que una alza más y algunas el siguiente año tendría que ser, porque sí, la inflación no está todavía, ya sigue bajando, pero ya obviamente, como hemos platicado aquí en el espacio, ya está bajando con una velocidad ya no tan fuerte, ¿no? Entonces sí creo que debe de quedar así. Ya hay algunas alarmas en algunos sectores, por supuesto, pero lo más importante es que no se ve signos de recesión en Estados Unidos. Sí se está desacelerando algunos sectores, etcétera, pero no se ve que vaya a haber recesión. Entonces, si la inflación la tengo alta y no veo recesión en el horizonte, pues entonces sí debo de subirla. Es como que yo creo que por ahí se van a ir. Este año, esta reunión no, y a fin de año sí probablemente una vez más. ¿Coincides, Ernesto? No al 100%. En la reunión anterior, en el comunicado, como que la Reserva Federal dio a entender de que habían acordado hacer los incrementos de una forma más ordenada, más pausada, más gradual. Y entonces, pues desde ahí te estaban diciendo, la siguiente reunión en septiembre probablemente no vamos a incrementar la tasa. La inflación ha tenido un comportamiento ambivalente. Dice Carlos Alberto que ha bajado. Sí, efectivamente, la inflación subyacente, es decir, la gran muestra de productos, bienes y servicios, quitando la parte volátil, esa sí en los últimos meses ha estado bajando. No, sobre todo en el último mes, porque hace 2 meses no. Pero digamos, todavía está esa inflación muy, muy por arriba de la meta de inflación, que es 2%. La subyacente anda alrededor del 4%. Pero la inflación general, esa sí ha estado aumentando. Llegó a estar al 3% en junio, subió al 3.20 por ahí en julio, 3.70 en agosto, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque la parte volátil sí ha estado subiendo. Ya platicaremos ahora de los precios del petróleo, de las gasolinas más adelante, pero pues entonces a todas luces sí la inflación no está todavía controlada, y coincido con Carlos Alberto, vamos a ver probablemente un incremento adicional en noviembre para llevar la tasa al 5.75,
Y nosotros estamos viendo en Bursamétrica con una probabilidad alta que en el primer trimestre del año entrante la Reserva Federal haga otro incremento para llevarla al 6%. O sea, estaría de 5.50 a 5.75. ¿Ese sería el rango? Se llevaría, si hoy el rango es 5.25, 5.50. Un cuartito de punto que lo suban en noviembre, te daría 5.50, 5.75. Y un incremento adicional de otro cuarto de punto en el rango para llevarlo en el primer trimestre del año entrante al 5.75, 6. Ahora, en ese contexto, ¿cómo puede la OPEP o los países petroleros echar a la borda el planteamiento monetario de la Unión Americana y de muchos otros bancos centrales, tomando en cuenta que el objetivo es llevar el precio del petróleo por encima de los $100, Carlos Alberto? Sí, ese es el tema que mientras para la mayoría de los países occidentales, exceptuando, por ejemplo, Japón, ahí sí no experimentan inflación, Suiza tampoco, pero en general la mayoría, toda Europa, Estados Unidos, Canadá, desde luego México, América Latina, ni se diga, tenemos la preocupación de la inflación, del incremento de los precios de los alimentos, del vestido, de la renta, del transporte, las colegiaturas, los libros y cuadernos, etcétera. Mientras estamos experimentando esas alzas, hay otra región del mundo que no tiene esa preocupación y típicamente pues son los países productores de petróleo, fundamentalmente de la OPEP. Ellos traen otras prioridades y no están siendo pues tan solidarios, si se puede decir así esa palabra, con Occidente, ¿verdad? Sino que ellos traen su agenda, traen sus compromisos, necesitan su dinero, los rascacielos que construyen en esos países árabes, Dubái, Bahrein, los grandes premios, pues todos los Rolls Royce de oro, etcétera, pues no hay que pagarlos, ¿no? Entonces realmente traen ellos una prioridad distinta y en ese sentido, pues sí, el precio del petróleo, como siempre ha sido toda la vida, no hay que confiar en cuánto va a estar, porque sí depende de muchas variables, no necesariamente variables de mercado. Ahora, ¿tú cómo ves este asunto del petróleo, Ernesto? Sí, el total de restricción a la producción de petróleo, a la oferta de petróleo que está haciendo principalmente Arabia Saudita, pero digamos la hace la OPEP Plus, que incluye también a Rusia, el mayor sacrificio está en Arabia, suma más de 3 millones de barriles. Y lo que han estado anunciando, que ha hecho subir el precio, ya no recortes adicionales en sus cuotas de producción, sino simplemente que van a mantener las cuotas como están por varios meses más. Y eso ha estado haciendo subir el precio, el Brent arriba de $95, el WTI arriba de $90. Y esa es la inflación que comentaba anteriormente, la parte no subyacente, la parte volátil, que está haciendo subir la inflación general, ¿no? Entonces, sí, este es uno de los factores que afecta a la inflación. Pero hay otros, ¿no? Hay varios otros que están hoy en día afectando la evolución de la inflación y que por lo tanto van complicando el panorama hacia adelante. Rusia, Ucrania está en esa lista. Rusia, Ucrania es el problema de Rusia, Ucrania. El otro, pues la huelga automotriz. El otro, las cadenas de suministro, las restricciones que está habiendo de los dos lados en caso de China y Estados Unidos, ¿no? Esas cadenas de suministro pues también están todavía no anormales, ¿no? Con interrupciones. Y este cóctel Molotov pues está haciendo que la inflación difícilmente ceda. Pero hay otro ingrediente muy importante que ya hemos comentado aquí, que es el enorme gasto fiscal del presidente Biden, ¿no? Trae un ritmo de gasto que lo que está haciendo es generar un déficit fiscal en relación al PIB de entre el 6 al 7% anual. Y ese exceso de gasto está generando presiones salariales, está generando también crecimiento económico artificial, ¿no? Y pues es totalmente electorero. Y las elecciones son en noviembre del 24, entonces se ve que para rato vamos a tener esta política fiscal expansiva.
ante esa política fiscal expansiva, estaba Carlos Alberto, o sea, a la Reserva Federal no le queda otra que mantener con la inflación alta una política monetaria del lado opuesto. En una de esas se le olvida a Biden que hay elecciones en noviembre. Con él se le olvida todo, ¿no? Un día se le va a olvidar quién es su mujer, no sabe dónde pararse, no sabe qué decir, se marea, se sigue. O sea, ya hablando en serio, existe una y muy fundada duda con respecto a su capacidad para gobernar. Al parecer ya tiene algunos signos inequívocos de demencia senil. Sí, podría plantearse un escenario ahí donde tenga que haber en los demócratas, ¿no? Sí, o es maña, ¿no? Porque ya una persona que fue 8 años vicepresidente, 4 presidentes de Estados Unidos, como 16 o 20 años. En el Senado, ¿no? Pues en una de esas la combinan, ¿no? ¿Se acuerdan de Fidel Velázquez en México? Ah, claro que sí. Pero él no... dormido a propósito en las reuniones. Todo. Sí, claro. No, sí, yo coincido, ¿no? Hay que esperar. Es que la verdad es que el juego de poder en todo el mundo es durísimo, pero en Estados Unidos ya llevan un rato llevándose muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ya cada vez le suben mucho al tono ahí en la competencia, y entre estas cosas se incluyen también aventar un dineral a la economía, pero de una manera ingente, ¿no? Claro. Eso también es una manera muy agresiva de conservar el poder, ¿no? Entonces, bueno, déjame mencionar ahora que tenemos 30 segundos por delante antes de pasar a una pausa comercial, que el Instituto de Finanzas Internacionales acaba de informar una deuda global, una deuda en el mundo pública y privada estimada en 307 billones de dólares americanos, 307 billones de dólares americanos, con un total de 338%, 336% del Producto Interno Bruto Mundial, 336%. Se escandalizan cuando nuestros países tienen deudas cercanas al 50% y los países desarrollados se despachan con la cuchara grande la deuda y esa la tenemos que pagar todos, ¿no? Vale la pena mencionar a usted que algo así como el 41% de la población mundial, estamos hablando de aproximadamente 3.300 millones de seres humanos, viven en países que tienen que destinar más al pago de su deuda y los intereses que ésta genera que a sus sistemas educativos o sistemas de salud. Bueno, y en el caso de la economía mexicana, ¿cómo la ves, Carlos Alberto? Bueno, mira, hablando de este tema de la deuda, yo no, nada más para un poquito redondear, sí, claro. Comentarte que la deuda que se anunció de Estados Unidos es de 33 de gobierno, 33 trillones de dólares americanos, que serían 33 billones de dólares en español. Aquí bueno, en México no canta más las rancheras, ¿no? Anda en 16.7 billones de pesos, toda proporción guardada, pero bueno, somos una economía 25 veces más chica que la de Estados Unidos. Aquí muchas de las dudas es si se va a tener para pagar tales cantidades de deuda en el mundo, que desde el punto de vista fiscal se ha gastado muchísimo dinero. Europa, recordaremos, es un continente que le encanta gastar mucho, tienen demasiados programas sociales, y bueno, pues en Estados Unidos también ya lo hemos visto, es el gran deudor del mundo, pero bueno, la cosa es si tendrán para pagar, y segundo, que creo que es más importante, ¿quién les va a cobrar? Porque en Argentina nos cobran de volada, ¿no? Nos embargan la casa y listo. Pero ¿quién le va a cobrar a Estados Unidos? ¿Quién le va a cobrar a Alemania? ¿Quién le va a cobrar a Inglaterra? Etcétera, ¿no? Pero bueno, en el caso de México, se ha venido discutiendo ahorita en la coyuntura la deuda que ya está saliendo, que ya está siendo muy difícil que el gobierno la tape. Y bueno, pues lo platicábamos, vi ahorita dice ya los números correctos. Desde 1946, año en que se negoció la deuda después de la Segunda Guerra Mundial, México renegoció su deuda completita, y desde 1946 hasta Enrique Peña Nieto en el 2018, pasaron 12
presidentes de la República en 72 años. Estos 12 presidentes de la República en 72 años acumularon una deuda, digamos, nominalmente hablando, una deuda de 10.5 billones de pesos, millones de pesos mexicanos, ¿no? Y este gobierno, si cumple lo que dijo el año que entra, a ver si no es más, pero si llegase a cumplir el año que entra lo que dice de su endeudamiento, que ya claramente ya no se puede ocultar, la estaría llevando a 16.7 billones de dólares, millones de millones, 16.7. Quiere decir que lo que hicieron 12 presidentes en 72 años fue 10.5, y lo que un solo gobierno en 6 años está haciendo es de 6.2 él solito. Es un tema que desde el punto de vista nominal sí es preocupante, porque además la economía no está creciendo y la recaudación fiscal tampoco está creciendo, salvo que están apretando a los mismos de siempre, pero la base de contribuyentes sí ha subido, pero realmente ha sido marginal. En realidad en México 4 personas cargan con 10 personas, ¿no? Esa es la, digamos, la proporción que tenemos, ¿no? 4 personas en economía formal y 6 en economía informal. O sea, estamos hablando de que un solo sexenio incrementó prácticamente 60% de la deuda que se tenía en la deuda pública. Que se tenía de 72 años, ¿no? De 72 años. Es un tema francamente costoso, porque además no hay ningún indicio. Este gobierno ha incurrido en déficit desde el año 1. Entonces, simplemente, pues, cuando tú incurres en déficit, necesariamente tienes que contratar deuda, ¿no? Y fíjate que el auditorio luego a veces en alguna plática o conferencia que damos, me dicen, oye, no, pero si este gobierno no ha endeudado, no ha pedido prestado. Y digo, bueno, no ha endeudado porque crees que no ha endeudado, porque pues el presidente todos los días dice que no en la mañanera, y porque no ves préstamos así grandes. Pero hay que recordar al auditorio que los gobiernos se endeudan todas las semanas. Los días martes hay su rigurosa colocación de CETES, todos los martes, y pues ahí de a martes en martes, pues le vas sumando, ya traes 6 billoncitos ahí en la panza de dólares, ¿no? Entonces sí es una manera de endeudar. Ernesto. Bueno, aparte de la cuestión de la deuda, preguntabas que cómo se ve la economía mexicana, ¿no? Pues este año sí es probable que vamos a crecer en 3.2%, esto tenemos estimado. Pero lo que estamos viendo con los indicadores objetivos es que probablemente estemos entrando a una fase de desaceleración, o sea, no de contracción económica, sino simplemente durante los meses de mayo, junio, julio, los crecimientos fueron alrededor del 4% en esos meses de la actividad económica. Sin embargo, para el mes de agosto, con nuestro indicador anticipado, se llama BEN, estamos previendo crecimiento de en 1.8%, bajo cifras no desestacionalizadas, cifras finales, y es una estimación preliminar, mientras que el INEGI publicó esta semana su indicador oportuno de la actividad económica tanto para julio como para agosto. Y lo que está viendo el INEGI es un crecimiento del 3.6%, perdón, para junio. Nosotros lo vemos al 4%. Y 3.4% para agosto. Ese es el que nosotros vemos más abajo del 2%. Bueno, pues así están hoy en día los pronósticos. Sí, INEGI lo que está viendo es una muy ligera desaceleración. No estamos viendo la desaceleración más importante. Y nos basamos principalmente en 2 indicadores. La producción automotriz está creciendo 2.8% al mes de agosto. Antes estaba creciendo entre el 20 al 30% anual. Pues ya la producción automotriz está creciendo mucho menos. Y luego tienes otro indicador que es el de las ventas de las cadenas comerciales bajo el mismo piso de ventas comparable contra el año anterior, ¿no? En el mes de julio se tenía un crecimiento de casi el 2% en términos reales anual.
Para el mes de agosto es una caída del 1.8% en términos reales, quitando la inflación, ¿no? Entonces, estos dos indicadores que representan parte importante de la economía, sí nos están señalando que las cosas no van tan bien como estuvieron en meses anteriores. ¿Y cómo la contemplan con el proceso electoral, Carlos Alberto? ¿Se complicará la economía mexicana con la elección? Y sobre todo, ¿se puede complicar tomando en cuenta que también en Estados Unidos tienen elecciones y que los republicanos tienen ganas de sangre para cobrárselas a los demócratas? Y fíjate que sí se va a complicar el panorama. Desde el punto de vista de crecimiento económico, es probable que no tanto, porque 9 billones de pesos que va a tener el gobierno federal para gastar, desde luego va a repartir entre los estados y municipios, pero estás hablando de 9 billones, es una cosa espectacular, con casi 2 billones de esos de deuda, pues eso puede generar un cierto crecimiento por la cantidad de dinero que el gobierno va a dar. Esto lo va a tener que hacer antes de las elecciones, porque ya soltar dinero después de las elecciones, pues ya había paquete. Ya no es rentable, ¿no? Así es como piensan los gobiernos, y más en México ha sido la historia de toda la vida. Entonces, desde ese punto de vista, quizá no haya tanto poco crecimiento, digamos, que no haya alguna situación baja de crecimiento en México, pudiera ser, aunque hemos visto que el gasto de gobierno este sexenio, la verdad es que no ha detonado crecimiento. Entonces, también ese es mucho dinero, pero la verdad es que no ha detonado crecimiento realmente, ¿no? O sea, bueno, salvo eso pudiéramos pensar, pero sí el factor electoral en Estados Unidos y sobre todo las dudas que en México pudiera haber sobre el resultado de las elecciones, eso sí va a causar mucha incertidumbre durante un tiempo. Hasta hace unos meses pensábamos que las elecciones eran un trámite, iban a ser una fiesta para el partido en el poder, Morena y sus aliados, y no, realmente las elecciones parece ser que van a ser mucho más competidas de lo que van a estar en todos los rubros, en la Ciudad de México, en los gobiernos de los estados donde se van a llevar a cabo, diputados, senadores del Congreso y la presidencia de la República. Y eso sí va a generar mucha distorsión, sobre todo por la tradición que se tiene en el partido gobernante o del presidente de ser muy reacio a aceptar los resultados que no se le dan, ¿no? Y pues el gobierno quiere ir por toda la enchilada, Congreso, todo, ¿no? Barrer, y yo creo que eso sí ya francamente por cuestión numérica, no va a ser posible. Entonces yo creo que sí va a haber mucho ruido y posible inestabilidad económica un tiempo. ¿El resto? Sí, también coincido. Lo que se ve del panorama hacia adelante es una elección en México sumamente competida y por otro lado un presidente que hoy pues ha tomado el control del INE hasta cierto punto, que nunca ha aceptado un resultado que no le favorezca abiertamente, y que, digo, porque pues una elección competida en una democracia pues es bienvenida, pero cuando ves que la guerra va a ser sucia, ¿no? Que pues el crimen organizado pues ha estado también incidiendo de manera directa en las elecciones en el pasado, matando candidatos, ¿no? Pues hoy te puedes imaginar que la cuestión realmente va a estar muy agitada. Y pues esto se combina con el proceso de elecciones en Estados Unidos, donde pues si a la mera el señor Trump compite, o el señor DeSantis llega a ser el candidato republicano, pues son políticos que usan el discurso contra México para ganar votos, ¿no? Entonces, pues ya estás viendo incluso que del lado demócrata también empiezan a endurecer las posiciones contra México. Entonces, pues sí puede estar a mediados del año entrante una situación realmente crítica del lado político para nuestro país, que pues, llega a afectar la actividad económica y la estabilidad financiera, cambiaria, ¿no? Sí te puedes imaginar una presión fuerte, el tipo de cambio
para mediados del año entrante, ¿no? Lo que diría la razón, ¿no? Claro. Así se ve el panorama. Bueno, pues compañeros, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Economía de Frente. Tenemos una cita la próxima semana con nuestro público allá en la Unión Americana. Muchas gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias, Ernesto. Hasta el auditorio. Muchas gracias a nosotros. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.